El canal del Congreso presenta Con 86 votos a favor, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial que reduce de 11 a 9 el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia y define, entre otros asuntos, un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular. Esta es la crónica de lo ocurrido al respecto esta semana en Cámara Alta. Domingo 8 de septiembre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos analizan y discuten el dictamen recibido de la Cámara de Diputados y luego de más de 8 horas de debate, los integrantes de estas comisiones envían a la mesa directiva del Senado el dictamen para cumplir con la gestión parlamentaria y subirlo al Pleno en la siguiente sesión. Martes 10 de septiembre. La mesa directiva inicia la sesión y da trámite a la primera lectura del dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política para transformar a fondo al Poder Judicial. Para lograr la aprobación de esta reforma constitucional se requiere de la mayoría calificada, lo que significa que estando presentes los 128 senadores y senadoras, se necesita como mínimo 86 votos a favor. En sesión vespertina se inicia el pase de lista y se registran 126 senadores y senadoras. Minutos después, la mesa directiva recibe la licencia temporal de Miguel Ángel Yunes Márquez y se toma juramento a su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares. En total, ahora hay 127 senadores y senadoras, registrando la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano. Más tarde, inicia el debate y es la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, quien presenta a la Asamblea el contenido de la reforma. La reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales. La reforma del Poder Judicial es y ha sido una de las iniciativas más analizadas y más debatidas en nuestra democracia parlamentaria. Resultado de este amplio proceso de discusión y análisis, la iniciativa fue enriquecida y se hicieron modificaciones, más de 100 modificaciones y precisiones a la iniciativa original. Si todo poder público dimana del pueblo, debe instituirse en beneficio de este. No existe razón alguna para pensar que el Poder Judicial no pueda ser reformado por el constituyente permanente, que es lo que estamos haciendo. Tras la presentación en el Pleno, se escuchan los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios. Llevar elección popular a los jueces es exponerlos aún más al poder corruptor de los criminales. Lo que estamos construyendo es el Estado social y democrático de derechos y libertades. Si ya es grave que el Poder Legislativo se entregue al Poder Ejecutivo, nadie en su historia habría pensado que el Senado entregaría al Poder Judicial como un botín de guerra al Poder Ejecutivo. Ante la irrupción en el Pleno por un grupo de manifestantes, el presidente de la mesa directiva decreta un receso y poco más tarde, las y los senadores fueron convocados a continuar con la sesión en la antigua casona de Jicotenca. Decreto un receso indefinido, se levanta la sesión. Pasadas las 7 de la noche, las y los senadores de la 66ª legislatura expresan su voto particular respecto a la reforma. Coincido en la necesidad de modernizar de fondo nuestro sistema de impartición de justicia, pero no precarizando la profesionalización e imparcialidad de los servicios de justicia, mucho menos poniendo en riesgo la justicia, la democracia y la libertad. Esta reforma propone un cambio profundo a la estructura del Poder Judicial para acabar con la desconfianza ciudadana, la ineficiencia, los excesos, la lentitud en los procesos, la opacidad, el nepotismo
y el dispendio del dinero público en gastos lujosos y superfluos para los funcionarios privilegiados. Lo que hoy propone esta reforma es eliminar el carácter predominantemente técnico que debe de tener el Poder Judicial y cambiarlo por los votos y por la popularidad. Estamos politizando un poder que debe ser predominantemente técnico. Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que podemos actuar con visión de futuro. Vamos a votar en contra de esta reforma, por el bien de las familias mexicanas. Vamos a votar en contra por un profundo amor a México. Vamos juntos, vamos México. Y nosotros aquí en Morena estamos dándole cumplimiento a un mandato popular. Que nadie se siente engañada ni engañado. Nadie nos puede decir que no tuvimos suficientes voces alzadas desde el 5 de febrero de este año. En la casona de Jicotencatl, la votación se efectuó en voz propia por cada una y cada uno de los 127 legisladores presentes. El resultado, 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Posteriormente, la Asamblea inició con la presentación de reservas que registraron legisladores de los diferentes grupos parlamentarios y pasadas las 4 de la madrugada, ya del 11 de septiembre, el Senado de la República aprobó en lo particular el contenido de la reforma. Chiapas, con toda su cultura, colorido y tradición, forma parte de los 32 estados que integran el Pacto Federal Mexicano. La historia de su adhesión a dicho pacto se remonta al 14 de septiembre de 1824, cuando los habitantes del territorio chiapaneco formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de unirse a la recién nación independiente. Chiapas es uno de los estados con la mayor variedad de flora y fauna de todo México y además es el estado que se encuentra geográficamente más al sur del país, colindando con Tabasco, Oaxaca, Veracruz, el Océano Pacífico y Guatemala. Su nombre proviene de la palabra chiapán o tepechiapán, forma que se designaba a la antigua población indígena de los chiapanecas y cuyo significado es Cerro de la Chía o agua debajo del cerro. Conformado por 122 municipios, Chiapas se distingue por su población pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, reconocidos en su propia constitución. Estos son el Celtal, el Tzotzil, el Chol, el Zoque, Tojolabal, Mame, Cachirquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Canjobal. En 1824, cuando Chiapas se adhirió a la nación mexicana, tenía entonces 104 pueblos y 172.953 habitantes, quienes decidieron entre la anexión a México o Guatemala o permanecer como nación libre. El 56% de los chiapanecos votó en favor de anexarse a México, 35% votó por unirse a Guatemala y solo el 9% prefirió mantenerse como nación libre y soberana. Así, después de este evento ocurrido el 12 de septiembre de 1824, Chiapas se presentó ante el Congreso de la nueva nación mexicana y formalizó su adhesión al Pacto Federal, estado que desde la instauración del Senado mexicano forma parte de las entidades federativas representadas en la Cámara Alta. En el Senado se encuentran representados de manera idéntica los estados con mayor o menor población y superficie territorial.
Hasta 1993, el Senado se integró por 2 senadores por cada estado, pero a partir de septiembre del mismo año, la Cámara Alta se integra por 4 senadores y senadoras que representan a cada una de las entidades federativas. A reserva de que se distribuyan las y los senadores que llegan por lista nacional, estos son los 3 legisladores que fueron electos por mayoría relativa y primera minoría en esta 66ª legislatura. Aguascalientes es representado por Juan Antonio Martín del Campo, María de Jesús Díaz Marmolejo y Nora Rubalcaba Gámez. A Baja California lo representan Julieta Andrea Ramírez Padilla, Armando Ayala Robles y Gustavo Sánchez Vázquez. Baja California Sur es representado por Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Homero Davis Castro y Susana del Carmen Sataraín García. Para representar a Campeche llegan al Senado María Martina Cantún Can, Aníbal Ostoa Ortega y Francisco Daniel Barreda Pavón. Según información de la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, la discapacidad y las defunciones derivadas de la enfermedad de Parkinson están aumentando rápidamente y se afirma que en los últimos 25 años este padecimiento se ha duplicado, motivo por el cual, entre los temas de salud a los que da seguimiento el Senado, el Parkinson seguirá siendo de particular interés en la presente legislatura. Carlos Daniel fue diagnosticado con Parkinson en 2017, noticia que no solo lo devastó a él, sino a su familia completa. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que no discrimina sexo, condición económica ni edad. Yo trabajaba en el área de sistemas de un banco, era subdirector de informática. Y pues mi actividad era muy estresante, entonces es común tener ciertos grados de estrés en el trabajo. Entonces pues fui a atenderme y finalmente pues fui diagnosticado con Parkinson. México ocupa el 3er lugar en frecuencia de Parkinson dentro de las enfermedades neurodegenerativas, pues se considera que la enfermedad se presenta en 50 de cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Por ello, se ha apostado en innovadores tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, es un procedimiento en el cual se introducen electrodos a una área específica del cerebro, principalmente en el globo pálido, parte de los ganglios basales, en donde se estimula este núcleo, el globo pálido, y disminuye de manera importante la sintomatología del Parkinson. La esperanza de que el aparato me ayudara era de un 60% y en realidad pues fue mejor el porcentaje. Mi calidad de vida estaba mejor en cuanto a mi vida. Yo ya no podía manejar, yo ya no podía, tenía que ser acompañado para comer, tiraba la sopa, tiraba la bebida, el café, lo que sea, y me desesperaba y dejaba de comer. El Parkinson es diferente porque son problemas motrices donde hacen que la gente tenga temblores, se le empiezan a olvidar las cosas, empiezan a hablar con mucha dificultad, empiezan a desconocer a las personas, a sus familiares. Y no hay también la asocian mucho con golpes, con traumas en la cabeza, en los deportistas, pero aquí hay medicamentos, afortunadamente hay medicamentos muy buenos que ya hacen que la gente viva más tranquila, más relajada. Desde el Senado de la República se trabaja por mejorar la atención y el servicio para personas que requieran tratamiento oportuno. En el aspecto legislativo insistimos en que haya mucho más recurso para la prevención, ¿sí? Aquí es lo que se puede hacer junto con la Cámara de Diputados, puede ir pensando que al renglón salud en general se le dé un mejor presupuesto para ir previendo las enfermedades desde la infancia. Esta enfermedad neurodegenerativa necesita mayor atención para los pacientes de manera integral y profesional, y ese será uno de los siguientes objetivos a tratar en la legislatura 66.
Aunque normalmente se piensa que los abogados son las personas que trabajan en los juzgados representando a sus clientes en procedimientos judiciales, los abogados y las abogadas desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad al garantizar desde distintas trincheras que se haga justicia y que todo el mundo tenga acceso a la representación legal. Al respecto, vale la pena detenernos a mirar la trayectoria de una mujer que desde que se metió en esto de las leyes se quedó a habitar ese espacio donde litigan los asesores de movimientos sociales, obreros y campesinos, y que ella misma define como el gremio de los abogados democráticos. Hablamos desde luego de la senadora Ernestina Godoy Ramos. Desde esta perspectiva resulta mucho más fácil imaginar a la joven abogada Ernestina acompañando a los damnificados del 85 exigiendo una vivienda, o muy firme en los cercos por la paz en los diálogos de San Andrés durante el movimiento zapatista. Es evidente a esta altura de qué lado late el corazón de la abogada, pero si existe duda, a la izquierda, siempre a la izquierda. Por eso, cuando esos movimientos comenzaron a hacer gobierno en la Ciudad de México, Ernestina Godoy fue cobrando notoriedad por su inteligencia y, sobre todo, por su persistencia. Primero en la dirección jurídica del gobierno de AMLO y luego como diputada local y federal hasta convertirse en la primera fiscal mujer de la Ciudad de México. En palabras de la propia senadora morenista, a ella la lucha por la justicia la agarró en la calle, recorriendo colonias marginadas y desarrollando un currículum vitae entre los ejidos, las mujeres violentadas y las comunidades indígenas. Abogada democrática y reconocida como incorruptible, la senadora Godoy no se cansa de impulsar la denuncia como la principal herramienta para la procuración de justicia, y el mensaje va en particular para las mujeres, pues este es su tiempo y su momento, y nada ni nadie las puede ya callar. Senadora Ernestina Godoy Ramos. De acuerdo con los criterios de pluralidad y proporcionalidad previstos en la ley, el Pleno del Senado de la República aprobó con 120 votos a favor y 1 en contra la integración de las comisiones ordinarias, las cuales funcionarán durante los trabajos de la 66ª legislatura. En el Senado de la República existen 3 tipos de comisiones: ordinarias, bicamerales y especiales. Estas comisiones están conformadas por integrantes de la legislatura en turno y están representadas por todas las fuerzas políticas. La Junta de Coordinación Política es la encargada de asignar los integrantes, secretarías y presidencias de las comisiones. Que la pluralidad que está representada en esta comisión, desde luego que se exprese, y que este ha sido un hermoso ejercicio de retórica política. La función de las comisiones es estudiar los proyectos de ley y producir dictámenes sobre los mismos. El Pleno del Senado de la República aprobó con 120 votos a favor y 1 en contra la integración de las comisiones ordinarias, las cuales funcionarán durante los trabajos de la legislatura 66. Hoy nos corresponde instalar esta comisión legislativa que habrá de analizar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas que buscan reformar nuestra constitución política para adecuarla a nuevas realidades. En esta legislatura, las comisiones ordinarias atenderán los temas correspondientes a asuntos migratorios, bienestar, economía, ciencia, humanidades, tecnología e innovación, cultura, anticorrupción y transparencia y derechos humanos, entre otras. No vivimos en el olvido. Muchos años se olvidaron algunos, pero nosotros siempre estábamos. Un día no representa que cambie nuestra realidad, pero cuando hay voluntad política, no nos ven en las montañas, ni nos usan como relleno para solo un objeto. Nosotras también llegamos a la tribuna. Las comisiones ordinarias tienen un máximo de 15 miembros. Como lo marca la ley, las senadoras y senadores no pueden pertenecer a más de 5 comisiones durante la legislatura en turno. Por su tecnología y las ventajas que ofrece para un mejor cuidado del medio ambiente, el auto eléctrico es una promesa para un futuro mejor que proviene del pasado.
Durante el siglo XIX se inventaron los primeros automóviles impulsados por baterías, cuya creación se atribuye a varios inventores, entre ellos Anius Jedlick y Thomas Davenport, quienes fueron los primeros en hacer experimentos para su creación. Teniendo conocimiento de aquellas pruebas, el empresario y químico escocés Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico alimentado por celdas eléctricas. Esto ocurrió entre 1832 y 1839. Posteriormente, en la Exposición Internacional de París de 1881, el francés Gustave Trouvé mostraría un vehículo de 3 ruedas impulsado por una batería eléctrica. Y para 1888, Andreas Flocken creó el primer automóvil eléctrico de 4 llantas. Estos vehículos fueron toda una innovación. Sin embargo, eran usados principalmente por las clases altas, ya que eran muy costosos. En la actualidad, gracias a sus avances tecnológicos, estos automóviles representan una alternativa de movilidad urbana más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, por lo que desde el 2020 se celebra el Día Mundial del Auto Eléctrico, cada 9 de septiembre. En México se han desarrollado diversos compromisos internacionales para la coordinación del sector público y privado con el fin de acelerar la movilidad eléctrica en el país. En el Senado de la República se han presentado iniciativas y además se han solicitado a los congresos locales de las 32 entidades federativas que revisen, legislen o reformen los ordenamientos jurídicos locales para establecer modelos que permitan transitar hacia un transporte público o privado de bajas o cero emisiones de gases contaminantes. El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La lucha contra el hambre y la desnutrición es más que un deber moral o una opción política. En muchos países es una obligación jurídicamente ineludible, como ya lo es en México. Al respecto, tocará a la actual legislatura dar seguimiento puntual a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Cuando las personas padecen hambre o enfrentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos debido a la falta de dinero u otros recursos, significa que sufren de inseguridad alimentaria. De acuerdo con datos de la FAO, en 2022, 247 millones de personas en América Latina y el Caribe padecieron inseguridad alimentaria, pues no tuvieron acceso a una alimentación adecuada. Y a pesar de que el mundo nunca produjo tantos alimentos como en los últimos años, paradójicamente, el número de seres humanos que padece hambre crónica es más elevado que nunca, una sexta parte de la población mundial. Nosotros en América Latina y el Caribe, donde en esta región tenemos 43 millones de personas con hambre en este momento, producimos el doble de lo que realmente esta población requiere. No solo es un problema de producción, es un problema de acceso, es un problema de ingresos, es un problema de poder comprar ese alimento. Para hacer frente a esta situación, en el Senado se organizó un evento para la preparación del primer Foro Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, que se celebrará en México en 2025, pues solo la voluntad política y la cooperación internacional permitirán alcanzar la meta de hambre cero para el 2030. Hay un derecho humano a la alimentación, pero no se está cumpliendo. Y tenemos que tener una ley y una reglamentación para tener una alimentación adecuada, sostenible, para todos y para todas. Entonces, esta ley no hay en muchos países, debo decir. Y México, la ley de México, que la vamos a llevar a todos los países de América Latina, a través de los frentes parlamentarios contra el hambre. Los participantes de la sesión coincidieron en que solo con la cooperación internacional se podrá lograr un cambio significativo y duradero a fin de asegurar un futuro sin hambre ni malnutrición, y donde todos contribuyan al derecho más fundamental que merece la humanidad, que es la alimentación. Yo creo que hoy más que nunca las soluciones ya no pueden venir de un solo país. Nosotros necesitamos estar en un concierto internacional. Ya los problemas no se resuelven por nosotros mismos.
Ya esto requiere de, ¿qué haces tú, gran país emisor? ¿Y qué estás haciendo tú, pequeño país que quiere desarrollarse? ¿Y cómo lo hacemos en conjunto todas las naciones? ¿Cómo aprendemos de otros países que ya lo han hecho, ya lo probaron? En el encuentro se diseñó una primera propuesta metodológica y objetivos del foro para fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas que puedan ser adaptadas y replicadas en otros contextos. Además, se exhortó a los legisladores de los países participantes a que identifiquen los desafíos específicos que enfrenta cada región y que promuevan que las voces de todos los actores relevantes, incluidos los pequeños agricultores, las comunidades rurales, las mujeres y las poblaciones indígenas, sean escuchadas. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y en pantalla aparecen en este instante los medios de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. En nombre de quienes participamos en este programa me despido y al mismo tiempo los invito a que nos acompañen la siguiente semana en una nueva entrega de esta revista informativa del Senado de la República. Hasta pronto. El Canal del Congreso presentó